Bueno, buenas tardes. Eh, Esperemos que se vayan sumando, pero tenemos que empezar la clase. Con, con Hegel estaríamos culminando toda la parte de la teoría del conocimiento que venimos trabajando de la moderna, ¿verdad? Desde que empezamos con Hume, Descartes, pasando por Kant. Pero estamos viendo partes del pensamiento de estos filósofos porque a lo que queremos apuntar es a, a la relación que hay entre ontología y teoría del conocimiento eh, para abordar después este, el, el tema en qué tipo de ciencia es la psicología, qué estudia la psicología, cuál es el concepto antropológico que hay en esto. Y entonces, hasta acá llegamos con teoría del conocimiento. No significa que hasta acá llega la teoría del conocimiento, ¿no? Pero ustedes van a desarrollar después en epistemología más ampliamente todo el problema del conocimiento y del conocimiento científico. Esto es para dar pie después para discutir, digamos, la antropología. Eh, bueno, vamos a ver cómo, o sea, ya vimos cómo desde Spinoza eh, hay un intento de resolver el, el problema de la relación entre mente y cuerpo, la relación entre sensaciones e inteligencia, entre, y el planteamiento de las sustancias que hace Descartes. Eh, Spinoza hace una suerte de síntesis, es decir, unifica una sola realidad y le da dos componentes, dos este, formas o eh, eh, dos presentaciones, digamos así, del mismo fenómeno, pero remarcando que hay una sola sustancia. Y en un avance que hace Kant, también vimos cómo él logra, eh, asumir el desafío que plantea el empirismo, que se puede hacer ciencia solamente de la realidad concreta, eh, de lo que aparece, de lo que entra por los sentidos. Y esto llega a admitir Kant, pero a costa de dividir de nuevo la realidad en dos, los fenómenos que son asequibles a los sentidos, a la percepción del ser humano, y un noúmeno que no se puede, que es inaccesible al conocimiento humano. Podemos pensarlo, pero es inaccesible al conocimiento humano. No podemos conocer. Podemos pensar, podemos suponer, pero no podemos conocer, así como podemos suponer el alma, podemos suponer a Dios, pero no podemos conocer. El idealismo posterior de Fichte, Schelling y finalmente Hegel es el que trata de romper con su teoría, con su desarrollo filosófico, eh, busca romper esta, este problema o esta bifurcación que planteaba Kant, de que hay un noúmeno incognoscible y hay un fenómeno que sí se puede conocer, ¿verdad? Pero el fenómeno no agota la realidad. Pero son los límites de nuestro conocimiento. Entonces, frente a esto, Hegel plantea una... Nosotros vamos a estudiar más específicamente la dialéctica, ¿verdad? Pero él plantea, para entender su punto de vista, tenemos que tener en cuenta su metodología, su forma de entender el curso de los acontecimientos y el curso del pensamiento.
Él dice que para pensar la realidad tenemos que pensarlo dialécticamente. ¿Por qué? Porque la realidad es dialéctica. Y el método de su filosofía es la dialéctica, pero debe ser el método de toda la filosofía, dice Hegel. ¿Y qué es la dialéctica? Es distinta de la dialéctica que planteaba Sócrates o planteaba Platón, ¿verdad? Que es una forma de discutir, de entrelazar razonamientos. En este caso, Hegel lo que dice es que la dialéctica es un proceso de la propia realidad, un proceso, un curso de la realidad, es la forma del movimiento de la realidad. Y para entenderla, para entender la realidad, la razón tiene que operar de la misma manera dialécticamente. Eh, entonces es el proceso de la realidad y el proceso de la razón. Eh, y acá viene un aspecto que es clave para entender eh, cómo contrapone la idea kantiana de que hay un noúmeno y hay un fenómeno. La dialéctica de Hegel, como es una explicación de la marcha del proceso de la realidad, y la dialéctica es un proceso de contradicciones, de enfrentamiento de contradicciones. Entonces, de esta manera, él puede explicar las cosas que son contrarias y que tiene su razón de ser, porque justamente este choque de contrarios es lo que este, impulsa el desarrollo de la realidad. ¿Y qué es lo que se desarrolla? Para Hegel es el espíritu absoluto, el espíritu que eh, para tratar también Hegel de contradecir y sintetizar esa división entre alma y cuerpo, espíritu y materia, este fenómeno y noúmeno, Hegel concibe que la realidad es un espíritu que no es solamente ideal. Su filosofía se llama idealista porque en el fondo es, y en últimas, es una idea, el principio y el fin del proceso. Pero es una idea que no es, digamos, etérea. El- la primera parte es un espíritu, digamos, espiritual, que luego se desdobla, se aliena en la realidad material, en el universo. Entonces el universo, lo existente, concreto, material, no es sino una alienación del propio espíritu. No es una creación de un Dios, no es tampoco un fenómeno aparente, como planteaba Parménides, que eran las cosas sensibles, no es un fenómeno aparente, es el espíritu absoluto desdoblado, alienado. Aquí la palabra alienación en Hegel no es ese sentido negativo que tiene en Marx. En Marx la alienación tiene un sentido negativo, es eh, ser algo que es extraño a uno, otro extraño. En este caso es un otro que sale de uno, un desdoblamiento del espíritu que, digamos, eh, transforma su propio ser espiritual en material. Esto es el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Hay una sola, entonces hay una sola realidad. No hay un noúmeno, un fenómeno, no hay un espíritu y materia separados, sino es un espíritu que se desdobla, que se aliena y produce la realidad y que tiene que reencontrarse en el proceso de la toma de conciencia que hace la humanidad de este proceso.
Entonces, de esa manera busca romper esa divisoria que Kant ponía entre fenómeno y noúmeno. Entonces, para Kant, la realidad solo era cognoscible el aspecto fenoménico. El noúmeno podemos pensar, pero no podemos conocer. Y Hegel quiere sentar la base de que como la realidad es una sola y de un solo proceso dialéctico, eh, podemos conocer no solamente una parte, sino la totalidad de las cosas. Es más, solo podemos conocer si conocemos la totalidad de las cosas. Entonces abre un panorama nuevo al pensamiento y a la filosofía. Es decir, no hay nada que se le pueda escapar a la razón humana. Esa es, digamos, la visión este, magnífica que tiene Hegel del conocimiento humano y de la filosofía. Entonces, ¿qué es la dialéctica en el plano del conocimiento? Es pensar de la misma forma en que se desenvuelve la realidad. Entonces las contradicciones cobran sentido. ¿Por qué? Porque en la realidad las contradicciones cobran sentido. Las contradicciones son el motor de la realidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? Cristian, si quiere agregar algo, interrumpí nomás, cuando No, quiera. no, estamos bien hasta ahora. Dale. Bueno. eh, em, ¿Qué significa contradicción dialéctica? La contradicción dialéctica no es la cancelación, como es la palabra se usa mucho hoy día, ¿verdad? No es la cancelación del otro, del pensamiento del otro, de la idea del otro, del problema que plantea el otro, ¿verdad? Es un choque dinámico. No importa la voluntad, por ejemplo, en una discusión no importa la voluntad de los que hablan. Siempre va a haber una influencia mutua, contradictoria, no importa eso, ¿verdad? Pero el curso del acontecimiento eh, no es la eliminación del otro. Lo que se elimina es esa contradicción en una forma muy peculiar que plantea Hegel. Eh, ¿Cuál es su forma peculiar? Entre, entre los dos puntos de la contradicción, eh, el punto de la superación no es un resumen, no es juntar ambos, no es el consenso, sino es un acto que es conservar y suprimir. Se toma ambas partes de los puntos contradictorios. Se suprime esa contradicción con una palabra que se llama Verbum en alemán, que es conservar y suprimir. Elimina la contradicción, pero no es un resumen de mitad-mitad, no es win-win, no es un resumen, no es a partes iguales, no es el término medio, no es eso. Puede haber más de una parte o más de la otra parte, ¿verdad? Lo importante es que, Tampoco una conciliación. ¿qué? Pregunto, tampoco una conciliación. No es una conciliación, no se concilia, no hay consenso, ni es resumen, ni es un rejunte. Es un nuevo fenómeno, plantea Hegel, un nuevo fenómeno que sale de la unidad contradictoria, porque tampoco es como no es igual, puede haber 10% de uno y 90 del otro, o al revés, ¿verdad? Para decir en porcentaje que no tiene mucho sentido, pero para que entendamos.
Entonces es una superación de esa contradicción en un nuevo fenómeno, que a su vez plantea de nuevo va a plantear de nuevo una nueva contradicción, porque es un proceso inacabado, ¿verdad? Comúnmente se habla de tesis, antítesis y síntesis para entender el, lo que plantea. Él nunca usó así, ¿verdad? Viene antes de, de Fichte, ¿verdad? Pero es muy conocido. Así como tampoco parece que dijo Sócrates, solo sé que no sé nada, así como, pero se concluye del sistema de su pensamiento, así como nunca dijo Maquiavelo, este, el fin justifica los medios, claro, pero digamos, es una conclusión de la forma de su pensamiento, el proceso de su pensamiento. Bueno, y Hegel tampoco usó tesis, antítesis y síntesis. Usó afirmación, negación y negación de la negación, ¿verdad? Afirmación, negación y negación de la negación, que es eh, este, el proceso que luego se llamó tesis, antítesis y síntesis. Eh, entonces, es un proceso, a ver, por ejemplo, en el proceso de este sistema de Hegel, algunos con cierta exageración, como Engels en el Anti-Düring, etcétera, trató de mostrar que en todos los aspectos, hasta en las matemáticas o en la naturaleza, hay esta contradicción dialéctica. Pero sin entrar a discutir eso, es medio exagerado, ¿verdad? Pero en el tema de las personalidades, en el tema de las relaciones sociales, sí es muy importante. Es muy importante este método de razonamiento y de concebir la realidad. En el tema de la historia, ¿verdad, profe? En la historia también, ¿verdad? Por ejemplo, en nosotros mismos hay como una bifurcación entre instinto, racionalidad, entre disciplina y procrastinación, ¿verdad? Entonces, constantemente hay una contradicción interna nosotros tenemos entre nuestro deseo y nuestras prohibiciones, ¿verdad? O en la familia, ¿verdad? No es, fíjense, fíjense, por ejemplo, en una familia normal, ¿verdad? Eh, el adolescente, el niño obedece, durante un tiempo obedece ciegamente lo que dicen los padres. Luego eso va adquiriendo una resistencia. El adolescente, el joven, tiene sus propias ideas. eh, y ya eh, muchas de las cosas son contrarias al pensamiento de los adultos. Fíjense nomás sobre la música, sobre la música. Eh, a los padres les gusta un tipo de música y el chico le gusta reggaetón, el otro le dice que esta música es un desastre y el otro le dice que tu música es un desastre, ¿verdad? Yo me imagino una familia que le gusta, por ejemplo, la música clásica y el chico es rockero metalero, ¿verdad? Eh, para mi papá, por ejemplo, la música del rock era ruido, no era música, eso no era ruido, ¿verdad? Y para otros, por ejemplo, la música, en mi infancia me acuerdo de la música clásica, era música de Semana Santa, porque las radios ponían en Semana Santa cuando eso, eh, la música clásica, y entonces uno relacionaba y era música, parece una música triste de Semana Santa. Entonces, en una familia puede haber una contradicción con respecto a eso, ¿verdad? Un tipo de música o, o, o el tema de que hay que venir temprano a la noche. Eh, hay posiciones, valores, culturas distintas, contradictorias, ¿verdad? Eh, entonces, por un lado, la obediencia, por otro lado, la rebeldía. Eh,
¿Cuál sería la síntesis, el proceso de síntesis que la persona joven luego se hace más adulta y adopta cosas que antes rechazaba de la disciplina de los padres e incorpora cosas nuevas de él que consideraba rebeldes? Luego él mismo se vuelve un conservador con respecto a las generaciones nuevas, que ya no gusta rock, gusta reggaetón, ¿verdad? Y le parece que esa música es horrible, que su música es la que vale, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí hay un proceso, esta síntesis que hace este joven, hay una negación de la disciplina antigua, pero hay también después en la síntesis una negación de su propia afirmación. Esa es la síntesis. ¿Cuánto de la cultura antigua y de la nueva se incorpora? Es difícil saber, porque es una relación dialéctica, no mecánica, no porcentual. Eh, y en nuestras relaciones personales es así, en las relaciones sociales es así, en las relaciones sociales es así. Siempre hay una relación de oposición y al mismo tiempo aceptación rechazando que crea una nueva situación eh, en el trabajo, entre los compañeros de trabajo, en los estudios, en toda nuestra vida, ¿verdad? Y ni qué hablar de las luchas sociales grandes, campesinos, terratenientes, trabajadores, patronales, Estado. Eh, a ver, este proceso dialéctico que habla Hegel es un proceso inacabado, ¿verdad? O sea, es un proceso que es parte de un proceso más grande de ese espíritu absoluto que va hacia un fin. Hegel es finalista en ese sentido. Llega un momento en que la perfección va a ser ese pleno reconocimiento del espíritu con respecto a la realidad material, un autorreconocimiento, ¿verdad? Este, eh, de ese proceso de desdoblamiento que hubo en el curso de la historia. Eh, pero este proceso es un proceso que está en curso. em, en toda la realidad operan contradicciones, operan competencia y cooperación. Solamente se puede entender la realidad en un marco de totalidad, porque ahí cobra sentido las contradicciones, dice Hegel, ¿verdad? Eh, ¿Qué significa entender la contradicción? Para Hegel, todas las cosas son relativas. El bueno se entiende por el malo, el frío por el caliente, el negro por el blanco, la luz por la oscuridad, el chico por el grande. O sea, todos nuestros conceptos son relativos. Entonces, la diferenciación es importante para comprender. Eh, ¿Cuáles son los componentes de la dialéctica? Hay tres aspectos que tenemos que tener en cuenta. Eh, el aspecto de totalidad. No hay nada que esté aislado en el universo. Todo está relacionado. Incluso lo aparentemente separado está relacionado. La naturaleza no es sino cosas determinadas por las relaciones. Las partes se entienden por el todo y el todo por las partes. Y en primer aspecto. Y esta totalidad no es estática como cuando, ¿se acuerdan que vimos Parménides? No es estática. Es un eterno fluir, como dice Heráclito, ¿verdad? Pero un fluir contradictorio. Hay un choque, una dispersión y una unión, dispersión y unión, ¿verdad? Esa es la concepción que tiene este Hegel de la totalidad. Es una totalidad cambiante, contradictoria, de enfrentamientos,
de tesis, antítesis, síntesis, ¿verdad? De afirmación, negación y negación de la negación. Y es un permanente desequilibrio. Hay cambio. La totalidad implica cambio, cambio. Por eso es una totalidad dialéctica, una totalidad contradictoria, es una totalidad dinámica, de movimiento. Pero no es un movimiento rectilíneo, no es un movimiento equilibrado. El desequilibrio es lo que caracteriza el proceso de la naturaleza, el proceso de la realidad. Por eso es fundamental la concepción dialéctica para entender el desequilibrio. Eh, y el desequilibrio no es un paso previo al equilibrio. El desequilibrio es un paso previo a otro desequilibrio. La síntesis no es una culminación pacífica y equilibrada de una contradicción anterior. Es una síntesis y el principio de otro desequilibrio, de un nuevo proceso de tesis, antítesis, síntesis. Acá es importante la comprensión en este sentido. Hegel es un filósofo del progreso y es un filósofo que trata de comprender las diferenciaciones que hay en el mundo de su época, de, de que llega a su plenitud las conquistas coloniales. El mundo dejó de ser solamente Europa, ¿verdad? Sino que es mucho más amplio y muy diferente. Entonces él trata de construir una forma de pensar para encajar, para que encaje lo diferente, para que encajen los desequilibrios. Porque dentro de Europa, digamos, las culturas eran más o menos equilibradas, más o menos parecidas, más o menos estaban con alguna diferencia, pero en un mismo nivel. Pero entonces se encuentra con una América, con una África, eh, con distintas formas de pensar, con distintas formas de concebir el mundo, y Hegel trata de dar este, un marco de interpretación de estos fenómenos, por un lado, y por otro lado trata de destruir esa idea de que hay cosas que la mente humana no puede conocer. Eso era una bofetada para Hegel, ¿no? Entonces, al entender la realidad como un proceso de ese espíritu universal que se desdobla a sí mismo, y el pensamiento no es más que una parte de ese mismo proceso. Todo lo real es racional, decía Hegel. Todo lo que existe es racional y todo lo racional es real. O sea, no hay nada que no pueda conocerse porque la realidad misma está dotada de racionalidad, siempre y cuando lo comprendamos de manera dialéctica. Entonces, la comprensión de la contradicción y de cómo funciona la contradicción es la clave para entender eh, y estudiar la realidad. Entonces, tenemos dos aspectos acá, cambio y la totalidad. O sea, las cosas solamente podemos entender en la totalidad. Una totalidad que tiene su jerarquía que después vamos a ver. Em, em, bueno, ya hablamos de la contradicción, que no es la cancelación o eliminación de la negación, no elimina la afirmación. O sea, un punto no elimina al otro, ¿verdad? Eh, tampoco lo disuelve.
tampoco lo disuelve. Esto es importante porque no es, eh, digamos, eh, una solución, no es agua que se disuelve, no es azúcar que se disuelve en el agua, ¿verdad? Mantienen elementos uno del otro, pero forma un nuevo fenómeno, ¿verdad? Eh, un nuevo fenómeno que no es ni la primera ni la segunda, sino es la tercera, una nueva realidad. Entonces, la contradicción de alguna manera hace que, digamos, las personalidades de cada uno de los elementos se mantienen en alguna medida, pero no son ni el uno ni el otro, eh, sino que es una síntesis dialéctica, ¿verdad? Bueno, Hegel nunca, digamos, formuló así leyes la dialéctica, pero todo lo que le estudiaron sostienen que hay algunos elementos, algunos más de tres, ¿verdad? Pero vamos eh, a enumerar por lo menos tres aspectos de cómo funciona la dialéctica, para entender, ¿verdad? Eh, Ningún elemento de la realidad existe aislado. Todo está unido con todos, ¿verdad? Eso que llamamos de totalidad. Pero es una unidad no fraterna, digamos, sino de opuestos, contradictorios. Y esa contradicción es la que nos permite entender, pues, el negro de blanco, frío de calor, bueno de malo. En todos los aspectos, justamente esa contradicción es la que nos permite comprender. Comprender uno de los polos y comprender la síntesis. No podemos entender nosotros sin hacer eh, relacionar, sin hacer relaciones eh, en toda nuestra realidad. Solamente las relaciones nos dan la comprensión de la realidad. Nuestra mente funciona por comparaciones, por relacionamientos, por relaciones, ¿verdad? Y por contradicción, por contradicción. Uno no es lo otro, uno es diferente de lo otro. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es un fenómeno que Hegel lo plantea. eh, es muy interesante porque normalmente son cosas muy distintas y una cosa es la cualidad y otra cosa es la cantidad. Pero, dice Hegel, en el proceso dialéctico, una cosa puede cambiarse en la otra. Es decir, eh, algunos cambios meramente de cantidad en algún momento puede tratarse de un cambio cualitativo. Eh, Esto, por ejemplo, es muy, yo suelo poner el ejemplo de los movimientos sociales o de los fenómenos sociales, de los fenómenos sociales. Por ejemplo, en un país que salgan 10 personas por día del país, inmigrantes, no es nada, o sea, son 10 inmigrantes. Eh, Si salen 1000 por día, bueno, ya llama la atención. Es una inmigración medio rara, una inmigración rara. O si salen 10.000 personas por día, por ejemplo, del Paraguay, o 15.000 o 20.000, eso se transforma en un hecho político, es una huida, es un desastre político, ¿verdad? Entonces, el mismo elemento que la gente que sale por pobreza, miseria o buscando trabajo, cuando es en pocos números, es un hecho meramente cuantitativo. Pero llega un momento en que ese hecho cuantitativo se transforma en cualitativo. Lo mismo pasa en una manifestación.
Para poner un ejemplo en Chile, ¿verdad? Unos cuantos jóvenes protestaron por la suba del boleto del bus y del tren. Y dijeron, vamos a pasar sobre el molinete, no vamos a pagar. Ah, bueno, son unos maleducados, revoltosos, etcétera, transgresores. Si fueran 10 estudiantes no hay problema, si fueran 100 tampoco hay problema. En todo caso va a salir en una noticia chiquitita en el periódico, 100 delincuentes no quisieron pagar el boleto. Entonces son hechos cuantitativos. 10 estudiantes no pagaron boletos, 100 estudiantes no quisieron pagar el pasaje. Pero si son 100.000, el mismo hecho, el mismo hecho, se negaron a pagar pasajes, saltaron sobre los molinetes. Si son 100.000, se convierte en una revolución, se convierte en un hecho político muy grande. Cambia el carácter de la realidad solamente por haber sumado más gente al mismo hecho, al mismo hecho. Entonces, este cambio de cantidad en cualidad es muy común verlo en los procesos sociales. Es muy común en los procesos sociales. Eh, y bueno, lo otro es lo que acabamos de explicar, la negación de la negación. Eh, 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 lo, la novedad, la nueva situación tiene elementos anteriores, pero de una manera muy distinta. Esa negación nunca es supresión, nunca es eliminación, cancelación, sino que es una superación, es tomar elementos del pasado, de lo anterior, y asumirlo en un nuevo elemento, que es distinto de las anteriores. Entonces, estos son, digamos, los aspectos más esenciales para entender la dialéctica de Hegel. Bueno, hay algunas preguntas acá. ¿Quería agregar algo, Cristian? Sí, estaba pensando nomás que para alguien que no está acostumbrado a pensar así como propone Hegel, ¿verdad? Es un poco complicado porque, en primer lugar, por ejemplo, cuando usamos el término superación, pues, cuando usamos superación, siempre como asumimos que la superación tiene que ser un borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Y en cambio, en la propuesta de Hegel no es así, ¿verdad? Él nos está diciendo que esa superación de la contradicción no es una superación en el sentido de que se borra todo lo, ¿verdad? Todo lo anterior y ahora tener algo absolutamente nuevo, 100% nuevo, no. Sino que en lo que se supera, en esa superación siempre queda como un germen, ¿verdad? Algo de lo que había antes, queda latente ahí. Ese germen va a formar parte de esa nueva, de esa negación de la negación, que no sé, que algunos dicen que es una especie de animación otra vez, ¿verdad? Que va a encontrar una nueva oposición, ¿verdad? Y eso es interesante porque borrón y cuenta nueva no hay en nada, en realidad. Eso demostró el psicoanálisis o la psicología en general, ¿verdad? No hay borrón y cuenta nueva. Uno puede reiniciar algo, un proceso, una vida, un nuevo trabajo, una nueva orientación profesional, una nueva pareja, una nueva familia, pero no hay borrón y cuenta nueva. Nuestra historia, en todo caso, ese pasado tiene un nuevo color, una nueva ubicación en tu nueva realidad, pero no hay borrón, ¿verdad? No hay borrón. Eh, este, lo mismo entre nuestras relaciones amistosas. Uno puede romper con amigos, pero no significa que haya desaparecido esa relación, borrado de la mente y de la relación misma. O sea, uno se encuentra con un antiguo amigo y que ya no es tu amigo, bueno, igual produce un impacto que no es un ser extraño, no es un ser extraño, ¿verdad? Justamente porque esa relación cobró una nueva fisonomía en uno, pero no está borrado, está superado
sintetizado en una nueva forma. A lo mejor hoy es tu enemigo, ¿verdad? Pero es una nueva relación, una nueva síntesis, ¿verdad? Este, este, que rememora algo que ya hubo antes y posiblemente como enemigo tuyo ahora vos tenés mejor conocimiento que un enemigo nuevo, ¿verdad? Eh, pero no es, no es una nueva persona que está conociendo, es una persona, la misma persona en una nueva situación, en un nuevo tipo de relación. Eh, es muy interesante porque uno suele ver en las redes, qué sé yo, que tiene nueva pareja, qué sé yo, entonces parece que olvidó todo, es una nueva vida, y me acuerdo, pero no, no es cierto eso. ¿No? O sea, nuestra historia es superadora, cambiante, reorganizada, pero no hay borrón y cuenta nueva. Sí hay un proceso dialéctico que puede ser mucho mejor ahora que antes o mucho peor, ¿verdad? Pero este, somos el conjunto de nuestra historia y de las contradicciones de nuestra historia. Esto también es importante para la concepción de nuestra propia personalidad. Bueno, ya Kant dudaba de la existencia de, bueno, también, ¿verdad? Hume, ¿verdad? La existencia de un yo real, ¿verdad? Único, ¿verdad? Y somos un haz de contradicciones. Somos un haz, había un gran filósofo que decía que somos un haz de posibilidades. También somos un haz de restricciones, un haz de contradicciones. Eh, eh, y, y hay una tendencia a negar las contradicciones, una tendencia personal, o sea, queremos ser coherentes. Es como un ideal que tenemos todos, ¿verdad? Y a veces ese deseo de tener más o menos coherencia nos lleva a negar nuestras propias contradicciones. Y somos completamente contradictorios. En los deseos, en nuestra disciplina, en los hechos, en nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar está complicadísima. Eh, y nuestra forma de relacionarnos también, ¿verdad? Bueno, digamos, Hegel nos da un consuelo en ese sentido. La realidad es contradictoria. Todo es contradictorio. Eh, Lerner dice en una de las canciones tan humana como la contradicción. Hegel dice más que humana es la realidad, la naturaleza. Todo el proceso es contradictorio. Y asumir esas contradicciones es justamente no para decir está bien o está mal. Hegel no está discutiendo eso, simplemente decir que somos un haz de contradicciones y un proceso constante de contradicciones. O sea, nosotros, como decía Bachelard, ¿se acuerda que dijimos en las primeras clases? ¿Verdad? Conocer es enfrentar el conocimiento anterior. Hasta nuestros deseos somos contradictorios. Lo que hoy nos satisface, mañana ya nos aburre. Y aburre es lo contrario de estar en una situación de bienestar. Hasta la comida que más nos gusta nos aburre. Y eso es una contradicción. ¿Cómo si hace 10 minutos te gustaba, ahora ya no puedes ver más? Sí. Y el otro punto importantísimo es la noción esta de totalidad, que es una invitación justamente a pensar las cosas ya no
desde una mirada así corta, una mirada que ve las cosas en forma parcial, ¿verdad? Justamente ahora que estamos en el tema de debate, ¿verdad? De lo significativamente corrupto, se ve eso, ¿verdad? Cómo lo global, ¿verdad? La mirada global ayuda a comprender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Si uno se encierra en una visión provinciana, ¿verdad? Una visión pueblerina, ¿verdad? Nunca va a tener una comprensión profunda de los acontecimientos. ¿Y qué es lo que te dice? Es que ningún acontecimiento, en forma de nada, vas a llegar a entender. Inclusive esto se puede llamar ideología, decía un seguidor de Hegel, que era el teórico de la literatura George Lucas, ¿verdad? O sea, la ideología es como una especie de situación en la que tenemos un conocimiento parcial nomás de las cosas, ¿verdad? Y entonces la visión general nos da un panorama más amplio para poder hacer esas relaciones ¿verdad? Que nos indica la dialéctica, ¿verdad? Esos nexos que necesitamos para comprender más profundamente las cosas. Ese me parece que es uno de los puntos más interesantes de la filosofía hegeliana. Sí, sí, la totalidad, entender la totalidad para tener una comprensión del hecho más elemental, digamos, ¿verdad? O sea, Por nosotros somos, ejemplo, sí, una discusión, te cuento nomás, una discusión que suelo tener con mis amigos postmodernos es que no podemos tener una visión, hablar de visión totalizante como la de Hegel es muy metafísico y no se puede. Pero no se trata de eso simplemente, porque una situación se puede ver de una mirada más amplia, eso nomás. ¿Verdad? Una situación concreta siempre es mejor entenderla desde muchos puntos de vista y relacionando ¿verdad? Con estructuras que viendo desde un solo punto de vista y quedándose en una mirada corta, ¿verdad? sí. Y eh, es, en ese sentido, la totalidad es justamente comprender el contexto en el cual uno vive. Hay un contexto Sí. amplio, que no Por significa, ejemplo, que la totalidad no significa, después vamos a ver cuando veamos Marx el tema de la totalidad concreta, no es conocer todos los elementos, porque eso es imposible, eso sí que es ideal, ¿verdad? claro, Pero hay cosas fundamentales que tenemos que conocer para saber de una persona, ¿verdad? claro, hay estructuras. Por Hay- ejemplo, si nosotros vemos, yo solo veo el tema de los asesinatos, los feminicidios, ¿verdad? Y se muestra como hechos aislados de personas desequilibradas, pero ahí está una estructura cultural, hay una cultura machista que está atrás. Esa sería una visión más global, no mirar como un acontecimiento singular, ¿verdad? De personas desequilibradas. ¿Verdad? De hombres desequilibrados. No, hay una cultura machista que está detrás. Eso es una mirada más totalizante. hay una cultura, hay una situación económica, hay Sí, una formación, hay una milenaria formación machista, o sea que eso no cambia con un folletito, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, pero no muchas cosas en el sentido de que son millones de cosas. Hay algunas cuestiones fundamentales que tenemos que entender. Eso cuando veamos el tema de Marx en la próxima clase, vamos a tener, porque la dialéctica de Hegel y la totalidad de Hegel, Kant, que es idealista, digamos, ¿verdad? Es el espíritu que se desdobla, que se transforma en un progreso. En Marx es la misma dialéctica, pero con otra visión, ¿verdad? Que nos va a ayudar a tener una visión más amplia de lo que es la dialéctica, ¿verdad? Y de su utilidad para entender las contradicciones sociales, las contradicciones personales, eh, eh, y las contradicciones de la realidad, ¿verdad? Por un lado, digamos, la buena noticia es que podemos entender mejor nuestra propia contradicción y en segundo lugar, la complejidad que significa esto, ¿verdad? O sea, todo es relativo, bueno, malo,
alto, bajo, todo es relativo. También en el tema ético, en el tema social, en el tema político, eh, es un mundo de relaciones contradictorias. Nosotros mismos, estudiante, profesor, hay una relación contradictoria. Entre compañeros de estudio también, ¿verdad? Entre el deseo de aprender, el aburrimiento de las clases, el tedio de leer cosas, y la persona que lee tiene esa contradicción, quiere leer cosas que le gusta, pero está condicionado a leer cosas que no le gusta. Y tiene que convivir entre esas dos cosas, ¿verdad? No puede el lector, no puede leer solamente las cosas que le gusta. O si es estudiante, tiene que leer cosas que no le gustan. Eh, y su rebeldía, por más que no le guste la materia, tiene que leer. O sea, se opone, no quiere saber nada de la materia que estudia, pero tiene que leer. Entonces, hay una rebeldía, lee lo menos posible, pero tiene que leer. Y manejar esas contradicciones. A veces estudiar más rápido ayuda, entonces más rápido poder sortear esa materia, o al revés. Procrastinando a lo mejor es una forma de rebeldía frente a esa materia, ese estudio o lo que sea del trabajo, ¿verdad? Bueno, ¿alguna consulta? ¿Alguna inquietud? Eh, Ahí les dejo la bibliografía. Este es el libro para no llenarle de texto. Esto se encuentra en la biblioteca de la facultad. También pueden ver el, el libro en... Profe, una consulta. ¿La biblioteca de la facultad es solamente física o hay también de forma web? Hay virtual también. O sea, Porque nunca la coordinadora nos dio algún link o algún acceso como es para acceder a la biblioteca como alumno. ¿O vos sabes algo cómo es? hace años que yo no voy a esa biblioteca, ¿verdad? Ahora con la cuestión de, de Internet es relativamente fácil. Es relativamente fácil adquirir libros que antes solamente se podía conseguir en papel, ¿verdad? Entonces, sobre todo los libros clásicos, eh, es fácil conseguir en Internet. Eh, yo les di en el programa está, las bibliotecas que ustedes pueden consultar. Entre otras les di, por ejemplo, Philly Brady, ¿verdad? Les di también, vamos a ver acá. Eh, de filosofía sí que hay a patadas. Sí. Yo le voy a dar, a ver, em, en esta librería encuentro libros gratis de muy buena calidad. Pueden bajar en PDF, en EPUB, Kindle, en TXT.
en muchos formatos. Hay un montón de libros ahí. También hay muchos videos. Yo le puedo poner un listado, si quieren le envío, pero no hace falta. Usted pone en YouTube Hegel, dialéctica, Hegel, espíritu absoluto, Hegel, lo que sea. Sí, ese Silly Brain es muy bueno. Muy bueno, fácil, no te pide que te bajar ningún programa, nada. Y yo no entiendo, no es pirata, ¿eh? Pero hay otra, ese es lo que yo más uso, no ando buscando, ¿verdad? Es lo que más uso. Y si quieren profundizar, entren en la biblioteca de Psico. Ya tienen toda su membresía, ya solicitaron, les envió. O en Google Académico y ponen ahí. Lectura no le va a faltar, así es que no me vengan a decir, no encontré, profe. Bueno, ¿alguna cuestión? No, profe. Si quieren pongo después en Twitter alguna frase de Hegel para que lean. Bueno, si no hay más consultas, bueno, lo dejamos acá y nos vemos en la próxima clase. Dale, profe. Bueno, Buenas noches. buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Gracias, profe.